Iniciar la grabación. Chicos, no sé si en las siguientes clases me pueden hacer acuerdo de esto, por favor. Que si no, se olvida. Listo, ya está grabando. Bien, como decía, tenemos tres proposiciones diferentes. Entonces, nuestra M va a valer 3. Reemplazando, tenemos 2 al cubo, que es igual a 8. Es decir, vamos a tener 8 diferentes combinaciones. Procedemos a armar nuestra tabla de verdad. Y bueno, algo que aún les debo es hacer un pequeño formulario sobre estas combinaciones. Ya hoy en la tarde la hago y la mando y la subo al aula virtual. Listo. Bien. Empezamos primero por los paréntesis. Vamos con el primer paréntesis. La conjunción entre P y R. Entonces debemos fijarnos aquí y aquí. Como recién estamos iniciando en esto de las tablas de verdad, podemos hacer una pequeña tabla auxiliar para ayudarnos. ¿Alguien recuerda cuándo la conjunción es verdadera? Cuando las dos preposiciones son verdaderas. Exacto. Entonces aquí tenemos 1, 2. Solo en 2 ocasiones vamos a tener verdadero. En las demás será falso. Listo. Copiamos todo esto acá. Listo, ya podemos borrar nuestra tabla auxiliar. Ahora vamos con nuestro segundo paréntesis, que es la disyunción entre Q y P. ¿Alguien dijo algo? Creo que escuché mal. Bien, tenemos la disyunción entre Q y P. Podemos hacer nuestra tabla auxiliar otra vez. Copiando estos valores y estos valores aquí.
¿Alguien recuerda cuándo era verdadera la disyunción? Cuando ambas eran falsas. No, la disyunción es verdadera cuando al menos una de las dos es verdadera. Aquí tenemos ambas verdaderas, aquí igual, aquí al menos una es verdadera, al menos una es verdadera, al menos una es verdadera y aquí al menos una es verdadera. Entonces tenemos verdadero en las 6 primeras y falso al final. Veamos esto acá y vamos completando. Listo, ya podemos borrar nuestra tablita auxiliar. Ahora podemos armar esta que ya es más grande. Recordemos que el de aquí se llama antecedente y el de acá se llama consecuente. Volvemos a armar otra tablita auxiliar para que se nos haga un poco más fácil. Listo. ¿Alguien recuerda cuándo la implicación es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Exacto. Y aquí tenemos en el antecedente que va a ser verdadero en 2 ocasiones, pero sus respectivos consecuentes también son verdaderos. Es decir, que en ningún caso, al menos aquí, va a ser falso. Tenemos todo verdadero. Listo. ¿Alguien recuerda cómo se llama cuando tenemos todo verdadero? Tautología. Así es. Entonces tenemos una tautología. Eso nos quiere decir que sin importar el valor de verdad que tengan sus proposiciones, esto siempre va a ser verdadero. Esta proposición formada por proposiciones más simples siempre va a ser verdadera. Siempre va a ser verdadera, sin importar el valor de verdad de P, Q y R.
Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. Listo. Continuemos. Aquí vamos a armar una tabla de verdad, pero miren lo que nos dice. ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición? Y aquí miren, mucha atención aquí. Nos dice si el valor de verdad de P es falso y el de Q es verdadero. O sea, ya nos dan de antemano que P es falso y Q es verdadero. Entonces ya no tenemos que hacer estas combinaciones. Aquí nos saldrá una tabla de verdad mucho más pequeña. Nos dice que P es falso y Q es verdadero. Vamos por los paréntesis. Bueno, en el primero, ¿quién me puede decir cuál sería el valor de verdad de la implicación entre P y Q? Verdadero. Exacto. Porque recordemos que la implicación solo será falsa si su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Porque no podemos concluir cosas falsas a partir de premisas verdaderas. Siempre tener eso en cuenta. Ahora vamos con el siguiente paréntesis. ¿Quién me puede decir cuál es el valor de verdad de la implicación entre Q y P? Falso. Exacto. Como acabo de decirles, no se pueden concluir cosas falsas a partir de premisas verdaderas. De esta forma, ya vamos armando nuestra disyunción. ¿Cuándo era verdadera la disyunción? Cuando hay al menos un verdadero. Exacto, y tenemos al menos un verdadero. Entonces, el valor de verdad de esta proposición es verdadera. Y bueno, miren, se nos torna más fácil cuando se nos da el valor de verdad de las proposiciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No. Bien. Chicos, discúlpenme un momentito. Siento mi voz un poco ronca. Voy a ir a tomar un poco de agua. Bien, listo, chicos. Ya. Gracias. Perdón por la interrupción. Ahora hagamos este segundo ejercicio. Me pregunta cuál es el valor de verdad de la proposición
si el valor de verdad de P es falso. Aquí solo nos da un valor de verdad de una proposición. Armando nuestra tablita, solo sabemos que P va a ser falso, pero no sabemos qué va a ser Q, por lo cual tenemos que ver qué pasa cuando Q es verdadera y qué pasa cuando Q es falsa. Bien, vamos armando nuestra tablita desde los paréntesis, desde adentro hacia afuera. Empezamos con el paréntesis de aquí adentro. Que es una implicación. Una vez más, dígame cuándo la implicación es falsa. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Exacto. Perdón que les pregunte esto a cada rato, pero es mejor así. Así nos vamos memorizando. Y así al momento en llegar al semestre ya no tendrán que memorizarse esto. Y eso es de gran ayuda, ya que cuando estamos en la universidad lo que menos vamos a tener va a ser tiempo. Entonces, mejor ir practicando desde ya. Aquí vemos que en ningún momento tenemos el antecedente verdadero y el consecuente falso, entonces todo va a ser verdadero. Ahora vamos con este paréntesis más grande. Bien. Algo también que debemos aprender es, para ya no perder tanto tiempo, dejar de hacer las tablitas auxiliares. Bien, recordemos que la conjunción es verdadera cuando los valores de verdad de ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, no sé si ya tienen la capacidad de ver desde aquí cuándo va a ser verdadera. Pueden decir qué sale aquí. ¿Verdadero? Ambas verdaderas. La primera verdadera y la segunda falsa. Exacto. Listo. No se preocupen si se equivocan, mejor aquí que cuando ya estemos en clases. Y bueno, como les decía, algo que también debemos aprender para armar rápido nuestras tablitas es ya ir viendo desde aquí mismo y no armar las tablitas auxiliares. Eso hasta acostumbrarnos a ver al ojo. Y bien, ahora ya vamos a armar todo esto. Como esto sí está un poco difícil verle al ojo, armemos nomás nuestra tablita auxiliar. Este vendría a ser nuestro antecedente y este nuestro consecuente. Copiamos los valores de verdad que ya sacamos. Y bien, chicos, ¿me pueden decir en dónde sería falso y en dónde verdadero? ¿O qué me sale aquí? La primera sería falsa y la segunda verdadero. Sí, exacto. Muchas gracias.
Copiamos aquí. Borramos nuestra tablita auxiliar. Y bueno, algo que nos pueden pedir nuestro profesor es que concluimos a partir de nuestra tablita. Podemos concluir que cuando Q es verdadera, la proposición es falsa. Lo voy a poner con colores aquí. Y cuando Q es falsa, la proposición es verdadera. Listo. Normalmente nos van a pedir que concluyamos esto. ¿Qué podemos concluir a partir de la tablita? De hecho, la mayoría de nuestros profesores ni siquiera se va a fijar en la tabla, se va a fijar en nuestras conclusiones. Entonces, es importante saber concluir. Entonces, vamos a encerrar nuestra conclusión en un cuadrito. Recuerden, aquí en Fundamentos de Matemáticas siempre lo más importante va a ser la conclusión. Muchos profesores solo te van a revisar la conclusión. A veces ni siquiera te van a hacer valer el proceso. Pero bueno. Y bueno, hasta a nivel profesional, lo importante es que concluiste a partir de tus cálculos. En fin, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, Listo. Continuemos. Aquí recordemos algo que ya hicimos la anterior clase, solo que aquí vamos a tratar de armar en forma de proposición. Listo, permítanme un momentito. Necesitamos ver las diapositivas anteriores para guiarnos mejor. Déjenme abrirlas.
¿Listo? Bien. Dice, muestre que la siguiente proposición se puede expresar mediante otras proposiciones en la lógica de proposiciones. Represente simbólicamente esta proposición bajo las reglas de sintaxis de la lógica. Recordemos que cuando tenemos una proposición, lo primero que hacíamos era fijarnos en las palabras clave. Las cuales eran sí, entonces, y, o, no, sí y solo sí. Y también había de fijarnos en las comas. ¿Alguien me podría decir qué palabras claves podemos encontrar aquí? ¿Alguien? Sí, entonces, y Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos un sí, entonces también una coma y también aquí tenemos una y. De esta forma ya vemos que aquí tendremos una proposición de aquí hasta acá, otra proposición y de aquí hasta acá, otra proposición. Recordemos que podemos representar estas proposiciones mediante letras. Pongamos que P va a ser la proposición que dice un número real es mayor que 0. Luego tenemos nuestra proposición Q, la cual va a decir el inverso aditivo es menor que 0. Y nuestra proposición R el cuadrado es mayor que 0. Y bien, las palabras claves que encontramos aquí son sí, entonces y la palabra y. Si recordamos lo que vimos la anterior clase, a la palabra y se la relacionaba con la conjunción. Y a las palabras sí y entonces se relacionaba con la implicación. Bien, entonces viendo esto, la palabra sí palabra sí, entonces la podemos relacionar con la implicación y a la palabra y con la conjunción. De esta forma ya podemos ir armando nos dice si un número real es mayor que 0,
significa que ese va a ser nuestro antecedente. Es decir, P. Viene la coma, entonces viene nuestra implicación. Entonces, su inverso aditivo es menor que 0. El inverso aditivo es menor que 0, es Q. Y su cuadrado es mayor que 0. La proposición su cuadrado es mayor que 0 es igual a R. Y de esta forma ya hemos formado nuestra proposición. La proposición que se nos dio en letras, en palabras, ahora la hemos formado de esta forma matemática. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí, no? No, Bien. Listo. También tener en cuenta qué palabra clave se la puede relacionar a qué conector lógico. Listo, continuemos. Aquí tenemos otro ejercicio similar al anterior. Dice, identifique las proposiciones mediante las cuales se expresa la proposición. Bien. Perdón por esto, chicos, que igual les vuelva a anotar a cada rato las palabras clave, pero como les digo, es importante irnos memorizando desde ya. Créanme que así vamos a tener buenos resultados a lo largo del semestre. Bien, ¿alguien me dice qué palabras clave podemos encontrar en esta proposición? ¿Alguien, por favor? Sí o Exacto. Así, también una coma y un O. Discúlpenme un momento, chicos. Listo. Bien, las palabras clave que podemos encontrar aquí son la palabra sí, la palabra o y también una coma. Algo importante que cabe mencionar es que sabemos que las palabras sí, entonces la podemos relacionar con la implicación, pero a veces se omite la palabra entonces. A veces solo vamos a encontrar la palabra sí, pero de igual forma podemos relacionarlo con la implicación. Listo. Y recordemos de nuestra clase anterior que la palabra o la podemos relacionar con la disyunción. Entonces, tenemos esto, una implicación y una disyunción. Ahora vamos también a separarles en proposiciones más simples. P va a ser
este es un número primo. Q va a ser T es igual a 2. Y R va a ser T es impar. A veces no copiamos exactamente como lo que señalamos, porque también hay que tener algo de coherencia. Porque si ponemos a R como solo es impar, no tiene mucha coherencia, es decir, ¿qué es impar? Y como estamos hablando de T, entonces podemos agregarle a nuestra proposición que T es impar. También tener mucho cuenta en eso, tampoco podemos ya una vez que hemos separado en proposiciones más simples, copiarlas igualitas. También hay que copiarlas teniendo algo de coherencia. Y listo. De esta forma ya vamos armando nuestra proposición. Tenemos la palabra sí. Entonces, esto es una implicación. Como la proposición P es el antecedente, la ponemos por aquí. Y listo. Del otro lado de la implicación tendríamos T es igual a 2, que es la proposición Q. Tenemos nuestra O, que la podemos relacionar con la disyunción, y nuestra proposición R, que dice T es impar. Y de esta forma ya hemos armado nuestra proposición. Otra cosa importante, chicos, es que tenemos que así hacer con paréntesis, porque si la ponemos así, bueno, desde mi punto de vista, para mí al menos se ve un poquito feo, y además esto se lo llama abuso del lenguaje, porque es como que no mantiene un orden, y a muchos profesores no les va a gustar eso, y hasta son capaces de ponerle 0. Entonces, chicos, a acostumbrarnos a poner paréntesis y de esa forma evitarnos problemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Listo. Continuando. A ver. Ya sea, hagamos estos dos ejercicios más y nos tomamos un pequeño descanso ya para ir con los demás temas. Listo, aquí tenemos que hacer lo mismo. Una vez más les anoto las palabras clave para irnos memorizando. Listo. ¿Alguien me puede decir qué palabras clave podemos encontrar en esta proposición? Sí, entonces sí, solo sí. O Exacto, nos encontramos varias. También unas varias comas. Bueno, solo una coma. Entonces va a haber varias proposiciones. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Y aquí otra. Entonces vamos a llamar a la primera proposición P, que nos dice epsilon mayor que 0. Por si no lo sabían, esto es epsilon. Pero no nos metamos tanto a simbología,
por el momento. Tenemos el valor absoluto es mayor que epsilon. Igual estas dos barritas es valor absoluto, pero igual no le pongamos mucha atención todavía a esto. La proposición R será A es menor que menos epsilon y nuestra proposición T va a ser A es mayor que epsilon. Listo. Anteriormente, en los anteriores ejercicios, ya vimos que las palabras sí, entonces, tienen relación con la implicación. Y la palabra o tiene relación con la disyunción. Ahora volvamos a nuestra clase anterior. Vemos que las palabras sí y solo sí tienen relación con la doble implicación. Bien, anotemos eso por aquí. Estas van a tener relación con la doble implicación. Una vez hecho esto, ya podemos ir armando nuestra proposición. Tenemos si epsilon mayor que 0, que va a ser nuestra proposición P. Entonces, el valor absoluto de A mayor que epsilon. Y esa proposición del valor absoluto de A mayor que epsilon es Q. Ponemos entre paréntesis. Y aquí viene una doble implicación porque dice sí y solo si tenemos otra proposición, la de A menor que menos epsilon, que es R. Tenemos una O que la podemos relacionar con la disyunción y tenemos una A mayor que epsilon, que vendría a ser nuestra proposición T. De esta forma, una vez más, hemos armado nuestra proposición usando la lógica de proposiciones para formar de esta forma más sencilla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Yo, ¿cuándo debemos de aplicar los paréntesis o cómo sabemos que los paréntesis van en ese lado y no puede ser, como quien dice, en otro orden? No sabría cómo explicarte eso, ya es más cuestión de percepción. Gracias. Pero veamos cómo le podríamos decir. La mayor parte de las veces solo debemos seguir el orden de nuestra proposición. Siempre vamos a tener como que un conector lógico central, que sería este. Y entonces los de acá, que son proposiciones igual con conectores lógicos, irían entre paréntesis. No sé si me hago entender. La verdad, es lo que a mí me dijeron también cuando pregunté cómo ver los paréntesis. Y bueno, igual lo que les puedo decir es que practicando podemos ya ir viendo estas cosas.
Listo, gracias. Así que no se preocupen, si practicamos bien todo esto, no habrá problema después. Es que sí, algunas cosas sí son como un poco abstractas, entonces, al menos mi profesor me decía no les puedo ayudar a pensar. Pero bueno, creo que con la práctica ya vamos asumiendo estas pequeñas cosas por nuestra propia cuenta. Así que perdón por no poder explicarles estas cosas. Pero bueno, lo que les puedo decir es que mientras más practiquemos, mejor vamos a estar. Así que sigamos. Bien, hagamos este ejercicio más y nos tomamos un pequeño receso. Aquí solo nos dice cómo se lee la siguiente proposición. Para hacer esto empezamos por viendo el conector lógico central. Una vez que vemos cuál es el conector lógico central, vamos escribiendo cómo se leería. Recordemos que ese símbolo de ahí es la doble implicación entre, veamos, ¿qué tenemos de un lado? Siempre empezar por el lado izquierdo. Tenemos la negación de Q y que tenemos del otro lado una disyunción. La disyunción entre P y R. De esta forma se leería esta proposición. La doble implicación entre la negación de Q y la disyunción entre P y R. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No, Bien, chicos, una cosa importante también es que los paréntesis sí son muy importantes. Por ejemplo, si aquí la cambiamos, nos cambia totalmente cómo se leería. Aquí, en cambio, nuestro conector lógico central sería la disyunción. Entonces empezaríamos por allí. La disyunción entre, empezamos por el lado izquierdo, tenemos una doble implicación entre la doble implicación entre la negación de Q y P. Ya tenemos de un lado la disyunción entre la doble implicación entre la negación de Q y P. Y otra vez tenemos otro I, porque recién vamos a ver lo que está al otro lado de la disyunción, y R. Es un poquito confuso, tal vez deberíamos hacer más ejercicios de esto, no sé si están de acuerdo. ¿Quieren hacer más ejercicios de cómo se leen las proposiciones? ¿O ya avanzamos al siguiente tema?
¿Alguien? Profe, puede hacer otros ejercicios para ver cómo se nombran a las proposiciones, por favor. Sí, ¿verdad? Porque igual también es cuestión de práctica y como ven, sí es un poco confuso hasta cogerle el tino. Entonces tomemos nuestro receso de 5 minutos. A las 8:12 volvemos. Y hasta eso yo les busco más ejercicios de estos. ¿De acuerdo? Entonces tomémonos un pequeño receso de 5 minutos. Listo.
Listo, chicos, ya estamos de vuelta. ¿Listos? Ya. Para hacer unos 3 ejercicios más de esto, de cómo se leería. Listo. Bien, empecemos. Nuestro conector lógico central va a ser el que se encuentra fuera de los paréntesis, el que se encuentre entre los paréntesis, que separen, que de un lado haya un paréntesis y del otro otros paréntesis, o simplemente el que está fuera de los paréntesis. Eso es una forma de ver por dónde podríamos empezar. Aquí vemos que el conector lógico que está fuera del paréntesis es de esta implicación. Entonces debemos empezar desde ahí. La implicación entre, luego vemos qué hay de este lado, del lado izquierdo. Aquí en cambio vamos de afuera hacia adentro. En este paréntesis, el conector lógico central sería la conjunción entre conjunción. Mejor saquémosle aquí afuera para que no se haga tan confuso. Como les decía aquí, el conector lógico central va a ser la conjunción. Del lado izquierdo tenemos la implicación entre P y Q y Q. Veamos, tengamos hasta aquí. La implicación entre correspondería solo a esta parte. La conjunción entre correspondería solo a esta parte. La implicación entre correspondería a esta parte. Como ven, vamos de afuera hacia adentro. Recién hemos visto qué hay en la parte izquierda de nuestra implicación central, y de la parte derecha tenemos una P. Entonces ponemos otra IP. Si es un poco confuso, como ven. Al final nos queda la implicación entre la conjunción, entre la implicación entre P y Q y P. Entonces, esto es ir practicando bastante. Como les digo, ir desde afuera hacia adentro. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No. Bien. Hagamos otros 2 más de esto para ya continuar al siguiente tema. Nuevamente partimos de nuestro conector lógico central, el que está fuera de los paréntesis. Para este caso tenemos una disyunción. Entonces ponemos la disyunción entre, vemos que tenemos en la parte izquierda, tenemos una implicación
entre la implicación entre P y Q. Y de la parte derecha también tenemos otra implicación. Entonces ponemos y la implicación entre Q y P. Entonces aquí señalaré cómo fuimos desde adentro, desde afuera hacia adentro, fijándonos primero lo que teníamos en la izquierda y luego nos fijamos en qué teníamos a la derecha, que era otra implicación, y de esa forma vamos describiendo cómo se leería la proposición que se nos dio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí he escrito mal. Bien, al final nos quedó la disyunción entre la implicación entre P y Q y la implicación entre Q y P. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No, profe. Bien, continuando. Hagamos un ejercicio más de estos. Una vez más arrancamos por nuestro conector lógico central, el que está fuera de los paréntesis. Entonces empezamos. Tenemos la implicación entre, nos fijamos que tenemos al lado izquierdo, sacamos para que se nos haga más fácil. En esta pequeña parte del lado izquierdo tenemos que esta conjunción va a ser el conector lógico central. Entonces tenemos la implicación entre la conjunción entre, nos fijamos que hay en la parte izquierda, tenemos una disyunción entre la disyunción entre P y Q, coma, y P. Otra coma y recién vamos a ver qué hay en la parte derecha de nuestro conector lógico central, que es una Q. Entonces de esta forma hemos escrito cómo se leería nuestra proposición, la proposición que se nos dio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? No, profe. Listo, como les digo, es cuestión de práctica. Ojalá hoy ya se solucione en esto del aula virtual para subirles un pequeño deber sobre esto. Estas pequeñas cosas que hemos hecho para que practiquen.
Y bueno, al siguiente día de mandarles ese deber, resolveríamos el deber al principio de la clase. Bien, permítanme un momentito antes de empezar. Bien, listo. Vamos a empezar ya con nuevos temas. Bien, aquí tenemos la definición de tautología. Se denomina tautología a la proposición formada por otras proposiciones que siempre es verdadera, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que las conforman. En la tablita de verdad que armamos al principio, ahí teníamos una tautología. Esta proposición siempre va a ser verdadera sin importar el valor de verdad de P, Q y R. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la definición de tautología. Y la contradicción, hablando en términos grandes, sería que se denomina contradicción a la proposición formada por otras proposiciones que siempre es falsa, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que la conforman. Pero de manera más simple podemos decir que es la negación de la tautología y ahorrarnos un montón de palabras. Y además siempre relacionarlo con tautología cuando siempre nos sale verdadero. Contradicción cuando siempre nos sale falso. Y contingencia cuando nos sale verdadero, falso, como quiera. Cuando hay verdaderos y falsos. Pero bueno, creo que ahora prepo ya no se habla de contingencia, así que bueno, solo como un dato adicional. Bien, vamos a hablar de las tautologías. Como ya vimos, son cuando siempre, son las proposiciones que siempre son verdaderas, sin importar el valor de verdad de sus componentes. Para la primera tautología, tenemos que se llama propiedad conmutativa de la conjunción y disyunción. Esto nos quiere decir que esto nos quiere decir que las siguientes proposiciones son verdaderas. En términos más informales, prácticamente nos dice que la conjunción entre P y Q es lo mismo que la conjunción entre Q y P. De igual forma, en esta parte de aquí nos dice de manera informal que la disyunción entre P y Q es lo mismo que la disyunción entre Q y P. Por eso se le llama propiedad conmutativa. Porque acordémonos lo que nos enseñaron en el colegio. La suma de A y B es lo mismo que la suma de B y A.
Bueno, esto de manera sencilla, como les digo, al ser una tautología, entonces estas proposiciones siempre van a ser verdaderas y bueno, vamos viendo esto porque luego vamos a entrar a deducciones. Entonces estas pequeñas cosas nos sirven, así como cuando vimos los conectores lógicos, luego nos sirvió para armar tablas de verdad. De igual manera, las tautologías nos van a ayudar para hacer deducciones, pero como ya solo nos queda media hora, no creo que alcancemos a ver deducciones de esta clase, pero al menos sí las tautologías. Aquí tenemos la propiedad asociativa de la conjunción y la disyunción. Entonces tenemos lo siguiente. Bien, nuevamente, de manera informal, esta primera proposición nos dice que la conjunción entre la conjunción de P y Q y R es lo mismo que la conjunción entre P y la conjunción entre Q y R. De igual forma, de manera informal de este lado, nos dice que la disyunción entre la disyunción de P y Q y R es lo mismo que la disyunción entre P y la disyunción de Q y R. Una vez más, como se trata de tautologías, al momento de armar estas tablas de verdad, siempre nos van a salir verdaderas. Ahora tenemos tautologías Disculpe, las tablas de verdad relevantes. perdón. Las tablas de verdad pueden tener conjuntos soluciones, con solución, perdón. Conjunto solución, no la verdad. Solo se No. podría hacer lo que decíamos, lo que hicimos. Armar nuestra tabla de verdad. Si nos sale todo verdadero es una tautología. Si nos sale todo falso es una contradicción. Y si nos sale verdaderos en algunos casos y falsos en otros casos, deberíamos concluir como lo hicimos acá. Eso nomás. Por ejemplo, aquí nos salió un falso y un verdadero y concluimos estas pequeñas cosas de aquí abajo. Eso en cuanto a hacer tablas de verdad. Conjunto de solución es tema de inecuaciones prácticamente. Pero aún no llegamos a eso. Ok, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bien, continuemos. Aquí tenemos tautologías relevantes. Tenemos el llamado modus ponens. Que es la siguiente proposición. De igual forma, esta proposición siempre va a ser verdadera. Lo que nos dice es que si implicación entre P y Q y
P verdaderas entonces necesariamente Q es verdadera. Mientras leía las notas de clases del semestre pasado de matemáticas, pues estaba un poco confuso esa explicación. Y la mejor manera que encontré para relacionar esto, para explicarlo de mejor forma, es relacionándolo con las preguntas que creo que a todos nos tocó responder, ya que han sido preguntas que nos salió en el examen de admisión. Las típicas preguntas de conclusiones. Por ejemplo, aquí pongamos un pequeño ejemplo. Supongo que a todos les tocó al menos responder alguna vez una pregunta de estas. Veamos, digamos. Si eres amigo de Juan, Juan te invitará a su fiesta. Nos daban otra oración y en esta voy a poner soy amigo de Juan. Y me preguntaban qué puedo concluir a partir de esto. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué puedo concluir a partir de estas dos oraciones? Que me dice, si eres amigo de Juan, Juan te invitará a su fiesta. Y la otra dice, soy amigo de Juan. Que ser invitado a la fiesta de Juan. Exacto. Lo que puedo concluir es que seré invitado a la fiesta de Juan. Entonces, prácticamente el modus ponens nos habla de esto. Esta, la primera oración donde dice, si eres amigo de Juan, Juan te invitará a la fiesta, la podemos relacionar con la implicación entre P y Q, o sea, la de aquí. Y tengo la siguiente proposición que dice, soy amigo de Juan, la cual sería P. Entonces, como conclusión, tengo que ser invitado a la fiesta de Juan, que esta vendría a ser mi Q. Entonces, como ven, siguen siendo cosas que ya vimos en el colegio, solo que de una manera más formal. Hagamos otro ejemplito para tener en claro cómo funciona esto. Ven. Bien. Veamos qué podemos poner. Si tengo $5, podré comprar juguete. Siguiente proposición. Tengo $5. A partir de esto, ¿qué puedo concluir?
¿Me ayudan, por favor? A partir de estas dos proposiciones, ¿qué puedo concluir? Que podrá comprar un juguete. Exacto. Puedo concluir que podré comprar juguete. Entonces, nuevamente tenemos mi primera proposición, que es una implicación. Mi segunda proposición, que es el antecedente de la implicación. Y si los uno, como conclusión, me darán el consecuente. Así funciona esto. Es la manera más... es una manera más fácil de ver cómo funciona esto del modus ponens. Prácticamente son estos ejercicios de conclusiones que nos hacían, que creo que a todos nos tocó responder preguntas así. Entonces, como ven, siguen siendo básicamente cosas del colegio, solo que de manera más formal, viendo de una manera más matemática. Entonces, eso. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? ¿No? No. Listo. Veamos. Hay bastantes tautologías relevantes. Veamos cuántas más alcanzamos a ver. Tenemos el modus ponens. Se repitió de nuevo. Ah, no, aquí no es modus ponens, perdón. Aquí es modus tollens. Veamos. Sí. Sí, debe ser modus tollens. Tollens. Listo. El modus tollens nos dice algo similar. Está representada por la siguiente proposición. Es decir, si la implicación de P y Q y la negación, no, y Q es falsa. No, espera. Perdón. Estaba saltando algo. Bien, ahorita sí. Si la implicación entre P y Q es verdadera y Q es falsa, entonces necesariamente P es falsa. Nuevamente podemos relacionarlo con estos ejemplos de que puedo concluir. Por ejemplo, usamos los mismos ejemplos, solo que en esta parte vamos a tener cosas negativas.
Haremos el primer ejemplo. La primera proposición va a quedar igual. Si soy amigo de Juan, Juan me invitará a su fiesta. Entonces, en esta parte aquí ya cambia. Pondré Juan no me invitó a su fiesta. ¿Qué puedo concluir a partir de esto? ¿Alguien me ayuda? Si soy amigo de Juan, Juan me invitará a su fiesta. Juan no me invitó a su fiesta. No es amigo de Juan. Exacto. Puedo concluir que no soy amigo de Juan. Entonces, tenemos la primera proposición. Tenemos igual, es una implicación. Tenemos que ser amigo de Juan, va a ser P. Que Juan invitará a su fiesta, va a ser Q. Dice Juan no me invitó a su fiesta, entonces tenemos la negación de Q. Entonces, uniendo todo esto, puedo concluir la negación de P, que es no soy amigo de Juan. ¿Entendido? Como les digo, esto es solo ver de manera más formal esto que ya sabíamos de antemano. Entonces, eso, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Bueno, hagamos de igual forma. Ayudémonos con el ejemplo, el segundo ejemplo que hicimos para el modus ponens, solo que esta vez para el modus tollens. El ejemplo decía, si tengo $5, podré comprar un juguete. Esta es mi primera proposición. Y mi segunda proposición dice, no pude comprar juguete. ¿Qué puedo concluir a partir de estas dos proposiciones? Que no tengo $5. Exacto. No tengo $5. Entonces, una vez más, tener $5 va a ser mi proposición P. Poder comprar un juguete va a ser mi proposición Q. De esta forma formamos la implicación entre P y Q. Mi siguiente proposición dice no pude comprar el juguete, es decir, la negación de Q. Y si unimos estos dos, podemos concluir la negación de P, que es no tengo $5. No sé si tienen preguntas hasta aquí.
¿Sí? ¿No? No, Bien, nos quedan 10 minutos. Alcanzamos a ver una tautología relevante más. Y con eso habremos terminado por hoy. Tenemos la contrapositiva. La contrapositiva la podemos expresar de la siguiente manera con la siguiente proposición. Al ser una tautología, si formamos la tabla de verdad de esta proposición, siempre nos va a salir verdadero. Y bueno, esto nos dice que las proposiciones aplicación entre P y Q y aplicación entre la negación de Q y la negación de P tienen igual valor de verdad. Para los mismos valores de verdad de P y de Q. Listo, entonces, pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Prácticamente es cuando me dan una proposición y yo puedo cambiarla de forma negativa, pero prácticamente me dice lo mismo. Pongamos como ejemplo si los ángulos de una figura geométrica suman 180 grados, entonces la figura geométrica es un triángulo. Bien, usando la tautología relevante contrapositiva, es prácticamente decir lo mismo que tenemos aquí arribita, pero de manera negativa. Es decir, si los ángulos de una figura geométrica no suman 180 grados, entonces la figura geométrica no es un triángulo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Como ven, prácticamente decimos lo mismo de arriba, solo que de manera negativa. Eso es lo que nos quiere decir la contrapositiva.
A ver, hagamos un ejemplo más y con eso cerramos. Para este ejemplo, ¿me ayudan? A ver, a ver. Listo. Pongamos, a ver. Si todos los lados de una figura geométrica son iguales, entonces la figura geométrica es un polígono regular. ¿Alguien me ayuda diciendo lo mismo de aquí arriba, pero de manera negativa? Así como el ejemplo que hicimos aquí. ¿Alguien? Si todos los polígonos de una figura geométrica no son iguales, entonces la figura geométrica es un polígono no regular. Sí, también podríamos ponerlo de esa forma. Todos los lados de una figura geométrica no son iguales. Entonces, la figura geométrica es un polígono no regular. De hecho, hay más formas de ponerlo. Podemos poner lo mismo y cambiar acá al final. De cualquiera de las dos maneras está bien dicho. Entonces, como nos dijo la compañera, de esa forma quedaría decir lo mismo, pero de manera negativa. No sé si tienen preguntas hasta aquí, en general de toda la clase. ¿No? ¿Sí? Si no hay preguntas, podemos ir finalizando. Espero ya que en esta tarde podamos solucionar eso de las aulas virtuales. Tristemente otra vez es una situación que se salió de las manos. Muchos no pudieron hacer el depósito debido a que el Banco Pichincha estaba fuera de servicio. Pero bueno, si no tienen preguntas, podemos ir finalizando. Profe, ¿y las clases grabadas va a subir a la plataforma o va a subir aquí en el Teams? Si quiere, puedo subirlo a la plataforma. No hay problema.
Pero quería dejar aquí todo en el Teams y esperar hasta que tengan sus correos institucionales para agregarlos al Teams. De esa forma ya tienen más acceso. Ahorita están un poco limitados. Pero si quieren ya les subo a la plataforma las clases grabadas. No se preocupen. Y eso, por cierto, hablando de las cuentas institucionales, no sé, creo que hoy ya les empiezan a mandar eso. Entonces, cuando ya las tengan, por favor, me mandan por interno para ya poder agregándoles al Teams y de esa forma que tengan más acceso a las cosas. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Ya, Bien, profe. entonces ya les subo las clases, estas 2 clases que hemos tenido y eso sería todo. Gracias por su asistencia. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.